Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El movimiento ex-gay enseñaba que la homosexualidad era una adicción pecaminosa pero curable, al igual que el alcoholismo. Para muchos de nosotros, la adultez temprana es una época de libertad y experimentación. Pero no es así para todos. De hecho, con tan solo 19 años, el autor Garrard Conley se dedicaba a lo opuesto al autodescubrimiento. En cambio, estaba aprendiendo a borrar una parte importante de su identidad. Esta eliminación comenzó en 2004, cuando asistió a un programa intensivo de 2 semanas que prometía curarlo de su adicción. Los proveedores del programa eran una organización cristiana fundamentalista llamada Love in Action. La adicción que trataría el programa era la sexualidad de Conley, su atracción por otros hombres. Love in Action formó parte de una organización coordinadora más amplia conocida como Exodus International. Con alcance internacional y operaciones en países tan lejanos como Brasil, Australia, los Países Bajos y Filipinas, Exodus International era la mayor organización ex-gay del mundo. La misión del movimiento ex-gay era propagar la idea de que la homosexualidad era una perversión antinatural creada por el diablo. El movimiento creía que las personas podían curarse de su orientación sexual y hacerse heterosexuales, tal como Dios quiso, mediante la participación en programas intensivos como el que asistió Conley. El curso Love in Action consistía en un programa de 12 pasos para que los participantes siguieran su viaje hacia la recuperación. Estos 12 pasos giraban en torno al principio de que la homosexualidad era un pecado similar a la pedofilia y la bestialidad. Por ejemplo, cuando Conley navegó por el sitio web de Love in Action antes de unirse, se sorprendió al leer que los homosexuales eran personas sin autocontrol, cuyas inclinaciones eventualmente los llevarían a tener relaciones sexuales con animales si no se curaban. Además, Love in Action equiparó la homosexualidad con adicciones dañinas como el juego y el alcoholismo. En otras palabras, el programa se presentó como una especie de alcohólicos anónimos para personas que querían salir de su homosexualidad. Cuando Conley llegó por primera vez al centro del programa, le dijeron que estaba usando el pecado de la homosexualidad para llenar un vacío en su vida, del mismo modo que otras personas consumían drogas y alcohol para frenar sus sentimientos de vacío. Lo que tenía que hacer, le dijo el líder del programa, era renunciar a la homosexualidad y, en cambio, llenar el vacío con Dios. Aunque su paso por el movimiento ex-gay fue relativamente breve, las experiencias de Conley con Love in Action lo perseguirían durante la próxima década de su vida. Los participantes en el programa fueron despojados de cualquier cosa que pudiera comprometer las normas tradicionales de género. ¿Qué nos ayuda a formar nuestra identidad? ¿Es nuestra ropa, los libros que leemos o las personas con las que elegimos ser amigos? En el centro del programa Love in Action, Conley se vio obligado a enfrentarse a esta cuestión desde el principio, cuando todo lo que pudiera estar asociado con su identidad actual, como ropa, joyas y libros, fue examinado e incluso confiscado a su llegada. A los participantes del programa se les dijo que parte del proceso de recuperación de la homosexualidad consistía en fomentar que sus verdaderas identidades de género heterosexuales se revelaran. Todo lo que pudiera impedir el surgimiento de estas nuevas identidades se denominaba imagen falsa y se confiscaba. Los obstáculos que constituyen una imagen falsa pueden incluir ropa sexy, como camisetas sin mangas, en el caso de los hombres, o faldas cortas, en el caso de las mujeres, llevar una cantidad excesiva de joyas, para los hombres, o hablar de una manera que se perciba como exagerada, para los hombres. Para reforzar las ideas tradicionales de feminidad, las participantes femeninas debían afeitarse las piernas y las axilas al menos 2 veces por semana. Además, los facilitadores del programa decidieron rápidamente que el cuaderno de cuentos que había escrito Conley constituía una imagen falsa que podría distraerlo de su verdadera identidad de género. ¿Por qué? Probablemente porque Conley había escrito una de sus historias desde la perspectiva de una narradora femenina. Además, sospechaba que los administradores del programa interpretaban algunas de sus descripciones de la naturaleza como floridas, femeninas y un indicador de debilidad moral. En el mundo de Love in Action, los hombres de verdad no se preocupaban por esas cosas. En consecuencia, arrancaron una de sus historias y confiscaron el cuaderno.
Es significativo que los efectos personales no fueran los únicos artículos de contrabando en el centro del programa. Para los cristianos fundamentalistas de Love in Action, la influencia pecaminosa estaba en todas partes de la sociedad moderna. El centro prohibió la música clásica, alegando que compositores como Bach y Beethoven no eran cristianos. El programa también prohibía cualquier referencia al yoga, la astrología y el juego de fantasía Dungeons and Dragons, por considerarlos todos pecaminosos. De hecho, antes de comenzar el programa, Conley recibió instrucciones de dejar todo a un lado, excepto su Biblia y el manual Love in Action. Los participantes de Love in Action sintieron que no tenían más remedio que buscar un tratamiento para su sexualidad. Para muchos de nosotros, la decisión de entrar en un centro de tratamiento que promete borrar parte de nuestra identidad puede parecer incomprensible. Sin embargo, la gran mayoría de los participantes del programa Love in Action sintieron que no tenían otra opción. Cabe destacar que Conley, al igual que la mayoría de las personas que lo acompañaban en el programa, provenían de lo que se denomina el Cinturón Bíblico, una zona que corresponde aproximadamente al sur de los Estados Unidos, donde la asistencia a la iglesia es alta, y la religión desempeña un papel importante en la sociedad. Los prejuicios contra las personas homosexuales suelen ser más intensos en el Cinturón Bíblico que en otros lugares de los Estados Unidos, y la mayoría de los participantes del programa tenían historias similares de discriminación. Casi todos los participantes habían recibido ultimátums de sus padres, en el sentido de que podían renunciar a su homosexualidad o quedar separados de sus familias para siempre. La mayoría de las personas del centro habían decidido buscar tratamiento tras haber sido amenazadas con quedarse sin hogar, excomulgar de su iglesia, vivir en la pobreza o exiliarse de sus comunidades sureñas, profundamente religiosas. Lamentablemente, los participantes del programa Love in Action también habían internalizado gran parte de la homofobia a la que se habían enfrentado. Creyeron lo que les habían dicho, que los homosexuales eran adictos al sexo y a las drogas, y que un estilo de vida gay llevaría inevitablemente a morir de sida. Lamentablemente, estas advertencias homofóbicas no solo les fueron emitidas por sus familias, sino también por los medios de comunicación. Cuando Conley estaba creciendo, por ejemplo, era raro que una película proyectada en el cine de un pueblo pequeño mostrara a los gays como algo más que como víctimas del SIDA. Para curarse de lo que creían que era una afección, muchos de los participantes del programa terminaron quedándose en el centro durante muchos meses, si no años. Muchos participantes más jóvenes incluso terminaron abandonando la universidad para tener más tiempo para el tratamiento, y mantenerse alejados de las peligrosas influencias liberales. Además, muchos de los miembros del personal del centro eran antiguos participantes que consideraban más seguro permanecer en el centro que volver a entrar en la sociedad. Para poder trabajar en el centro, los antiguos participantes tenían que aceptar hablar únicamente con personas del mundo exterior cuya condición y carácter hubieran sido aprobados por los facilitadores del programa. Además, tenían que aceptar no visitar ningún entorno secular durante su tiempo libre, incluidas librerías o centros comerciales no cristianos. Algunos participantes del programa para adolescentes permanecieron en el centro en contra de su voluntad, enviados por sus padres y no pudieron salir porque eran menores de edad. El programa Love in Action exacerbó los traumas anteriores y, a veces, llevó al suicidio. Como minorías vulnerables que viven en comunidades hostiles y con prejuicios, muchos de los participantes de Love in Action ya habían tenido experiencias traumáticas antes de unirse al programa. Para muchos de ellos, el programa simplemente empeoró este trauma. Y lo que es aún más trágico, los líderes del programa terminaron llevando a algunas de estas personas vulnerables a un punto de quiebre. Antes de inscribirse en Love in Action, el propio Conley había sufrido un trauma grave. Como muchos miembros del movimiento ex-gay, Conley provenía de un entorno cristiano fundamentalista, y su padre era un predicador bautista evangélico. Como era de esperar, durante su adolescencia, sus padres no tenían idea de su sexualidad. Sin embargo, durante su primer año de universidad, Conley fue violado por otro estudiante, alguien a quien creía que era su amigo. En otro acto de malicia, su violador contactó a los padres de Conley, y les dijo que su hijo era gay. Así, con tan solo 19 años,
Conley se encontró lidiando con el doble trauma de ser violado y ser denunciado ante su familia. Después de que su violador le llamara por teléfono, quien no mencionó que había violado a su hijo, la madre de Conley lo sacó inmediatamente de la universidad y lo llevó a su casa. Conley aún recuerda que vomitó por el shock una vez que regresaron a casa. Su padre le dio entonces un ultimátum: si quería seguir estudiando, tendría que curar su homosexualidad. Si se negaba, ya no le pagarían su educación y tendría que abandonar la universidad. Bajo una intensa presión, Conley eligió Love in Action. Sin embargo, como descubriría, el centro de tratamiento Love in Action no era un lugar seguro para que las personas vulnerables procesaran sus traumáticas vidas pasadas. El líder del programa, John Smith, había aconsejado una vez a un participante vulnerable que sería preferible que se suicidara en lugar de vivir como un hombre gay. Además, se ha estimado que hasta 30 exparticipantes del programa Love in Action se suicidaron después de su tratamiento. En la década de 1990, un exparticipante alegó que Smith había organizado un simulacro de funeral en el centro para otro participante que estaba considerando dejar el programa y vivir como un hombre abiertamente gay. Durante esta sesión, Smith hizo que el joven se acostara mientras otros participantes leían obituarios simulados sobre él. El sujeto del proceso quedó traumatizado por el incidente durante años después. Los consejeros de Love in Action creían que la homosexualidad se debía a la falta de deportes infantiles, así como a la influencia de Satanás. No hay una respuesta definitiva a la pregunta de por qué algunos de nosotros somos homosexuales y otros heterosexuales. Sin embargo, como era de esperar, el programa Love in Action pensó que tenían uno. Según su peligrosa filosofía, la causa de la homosexualidad residía en la infancia de las personas, y en el dominio del demonio sobre ellas. Como participante de Love in Action, Conley recibió asesoramiento grupal de un exalcohólico llamado Danny Cosby. ¿Qué calificaciones de asesoramiento tenía Cosby? Absolutamente ninguno. Sin embargo, Love in Action consideró que el alcoholismo de Cosby y su asistencia previa a las reuniones de AA lo calificaban para curar cualquier adicción, incluida la homosexualidad. Durante sus sesiones de asesoramiento sobre el tema de la masculinidad, Cosby les dijo a los participantes del programa que habían crecido para ser homosexuales porque no habían practicado suficientes deportes cuando eran niños. En opinión de Cosby, los deportes infantiles ofrecían una oportunidad para crear vínculos físicos y saludables entre los hombres a una edad temprana, y la falta de deportes llevó a crear vínculos masculinos poco saludables en una etapa posterior, que se manifestó como sentimientos homosexuales. Es importante destacar que Cosby tampoco vio ninguna diferencia entre la homosexualidad y la adicción a la heroína. Pensó que si uno podía ser tratado, también podría tratarse el otro. El programa Love in Action también se centró en lo que consideraba la influencia de Satanás en los participantes, lo que provocó su homosexualidad. Se les dijo que solo admitiendo plenamente la influencia del diablo, y reflexionando sobre su pecaminosidad podrían volver a vivir una vida piadosa. En consecuencia, Conley y sus compañeros participantes recibieron instrucciones de realizar lo que el programa denominó un inventario moral cada noche. En este ejercicio, Conley tuvo que analizar de cerca su pecaminosidad, casos en los que había sido tentado por Satanás. Cada noche, tenía que encontrar un nuevo ejemplo de comportamiento pecaminoso de su vida pasada, por lo general un momento de conducta sexual inapropiada. Luego tuvo que escribir una descripción detallada, y compartirla con todos los participantes en la terapia de grupo al día siguiente. Luego, el grupo proporcionaba comentarios y ayudaba a la persona que compartía la información a entender lo vergonzoso que era su comportamiento en el pasado, cuánto los había manipulado Satanás y cómo podían rediseñarse para vivir una vida más virtuosa. El movimiento ex-gay ahora ha sido desacreditado y disuelto, pero sus efectos aún persiguen a sus antiguos miembros. En contra de los deseos de sus padres, Conley decidió no continuar con el programa Love in Action. Después de 2 semanas de intentar borrar su verdadero yo, llegó al borde de la cordura, y supo que permanecer más tiempo en el centro podría llevarlo a suicidarse. En estos días, Love in Action y la mayor organización de ex-gays a la que pertenece, Exodus International, se han disuelto.
Desafortunadamente, las cicatrices mentales de la época de Conley en el movimiento X-Guy aún permanecen en él. Años después de la terrible experiencia de Conley con Love in Action, el líder del programa, John Smith, finalmente renunció al movimiento X-Guy y admitió lo que la mayoría sabía desde el principio, que el programa no podía cambiar la orientación sexual de los participantes. En otras palabras, no hay manera de que alguien pueda ser enderezado. Curiosamente, Smith se disculpó públicamente por sus acciones durante su tiempo con el movimiento X-Guy. En los últimos años, muchos otros terapeutas y consejeros exhomosexuales también lo hicieron. En 2016, había muy pocos centros de tratamiento para X-Guys, aunque algunos cristianos evangélicos estadounidenses están empezando a exportar la ideología X-Guy a países como Uganda. Es importante destacar que es posible que el movimiento X-Guy ya no sea una fuerza en la vida del sur de los Estados Unidos, pero el autor y muchos otros supervivientes del movimiento aún viven con sus secuelas. Después de salir del centro de tratamiento, a Conley le resultó casi imposible entablar relaciones íntimas duraderas o confiar en alguien durante la próxima década de su vida. Siguiendo el programa, su fe en Dios se derrumbó. ¿Por qué? Porque gracias a la ideología fundamentalista que predica Love in Action, ahora le resulta imposible creer en un Dios sin creer también en su pecaminosidad. Una década después del tratamiento, la voz de Dios simplemente ya no existe. Lamentablemente, aunque su madre se ha disculpado por su participación en su tratamiento, la relación de Conley con su padre sigue siendo fría, y consiste en gran medida en correos electrónicos con una frase. Además, gracias al movimiento X-Guy y a la insistencia de sus padres en que se una a él, Conley cree que su relación con su familia nunca se recuperará del todo.